Bien, buenas tardes. Continuamos con el programa. Esta es la mesa titulada Axiología, es la mesa 3. Como primera participación tenemos la intervención del doctor Patiño Espino con un texto que se denomina Evolución y Revolución, Charles Darwin, Karl Marx. El doctor Ramón Patiño Espino es doctor en Psicología Evolucionista por la Escuela de Biología de la Universidad de Liverpool, en Inglaterra. Es profesor investigador titular de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Puebla desde el año 1984. Trabaja temas relacionados con la estética evolucionista y la belleza y atractividad humana en poblaciones urbanas e indígenas tradicionales. Sin más preámbulo, los dejo con la ponencia del doctor Ramón Patiño. Buenas tardes. Me sumo al homenaje al doctor José Manuel Corso, mi hermano de sangre, camarada, amigo, compañero, colega. Con esta, que no resultó ponencia, sino es un ensayo político, tal vez con algún mérito académico o literario, ¿sí? Que he pensado trabajar, porque junto con José Ramón comparto la admiración por Karl y por Charles y por Karl. Comparto con él también el interés de contestar a estas y muchas otras preguntas sobre la praxis y las proyecciones de las obras de Darwin, Marx y Darwin. Y en nuestras obras, ¿sí? Proyectar las de ellos y en las obras de nuestros alumnos, como un intento de imaginar los beneficios de esas ideas para nuestras clases cotidianas. Bien. Charles Darwin y Karl Marx, evolución y revolución. ¿Cómo ha sido la relación entre estos gigantes, sus teorías y sus seguidores? Comentarios preliminares. O sea, parte 1. Y continuará en otra ocasión. Bien, el estado de la cuestión. Innecesario es argumentar que en el imaginario mundial de la academia y los saberes políticos ha existido durante más de 150 años una sobreentendida vinculación entre estos dos tocayos. En casi toda obra dedicada a investigar cómo uno aportó al espíritu del modernismo, de ordinario se alude al otro. No obstante, decía en 1978 el filósofo español Diego Núñez Ruiz que las relaciones entre estos dos grandes, abro comillas, no han gozado hasta ahora de un estudio completo y debidamente contextualizado. Se cierra. Me temo que seguimos careciendo en nuestro idioma de un estudio así. Probablemente tampoco lo hay en inglés. Aunque es de reconocerse que hay bastantes trabajos parciales, como entre otros los del mismo Núñez Ruiz. Celebro, entre otras cosas, haber trabajado este asunto porque conocí a Núñez Ruiz, un filósofo importante, que ha trabajado un tema y en el cual me he apoyado, como los pies de página, las notas de pie de página lo muestran. Somos legión, los lectores confesos de una apetencia urgente pero insatisfecha por una obra así, ya que después de que se empezaron a publicar los libros más conocidos de Darwin y de Marx, la gran mayoría de los seguidores de Marx lo son también de Darwin y viceversa. A pesar de ciertas controversias, incluso, entre comillas, ideológicamente dirigidas, esta es una expresión del mismo Núñez Ruiz, la coincidencia de estos pensadores en su base filosófica, materialista, racional y científica, y una compartida inclinación ética por coadyuvar en la edificación de una sociedad mundial igualitaria, hace que sus aportes
y los de sus seguidores, lejos de contrarrestarse, se han venido sumando para el conocimiento de la realidad y sus inaplazables problemas a resolver. A pesar de ser precarios, Darwin 1809-1882, Marx 1818-1883, y vivir a escasos 30 kilómetros de distancia por décadas, nunca se reunieron y su relación directa se limitó a un carteo amable y respetuoso de pares académicos de ni siquiera una decena de misivas en total. Pero no hay duda de que mutuamente apreciaron sus obras y las comentaron en las muchas cartas dirigidas a integrantes de sus respectivos círculos sociales, más impersonales y escasas. Las alusiones de Darwin hacia Marx, más abundantes y elogiosas, pero a veces mordaces, las de Marx, y por añadidura las de Federico Engels. Célebre es el responso de Engels en el funeral de Marx en el cementerio de Highgate. La primera fotografía es precisamente del monumento en el cementerio de Highgate, en donde descansan los restos de Marx y en donde yo hice una guardia. Sí. Que ejemplifica positivamente lo antes dicho cuando se propone Engels trazar un paralelo entre la trascendencia del legado de ambos colosos. Darwin había muerto solo un año antes. Abro comillas. Del mismo modo, dice Engels, que Darwin ha descubierto la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx ha descubierto la ley del desarrollo de la historia humana. Se cierra. Es conocido también el notable intento de Engels de combinar su propio pensamiento y el de Marx con la teoría darwiniana en el papel del trabajo en la transformación del monombre, obra en la que prefigura algunos conceptos de lo que actualmente equivale a un sumario tanto de evolución biológica como de evolución cultural. La otra mitad de la teoría evolutiva que no siempre salta a la vista, ¿sí? Tan importante como la primera. Calculadamente o no, como afirma Peter Singer, conocido filósofo de ideas de izquierda, Marx y Engels en vida y la mayoría de sus seguidores desde entonces se han esforzado por llevar la teoría evolucionista a la arena social. Más allá del ámbito meramente intelectual, cuestión en la que fue decididamente renuente el buen Charles, cabe aclarar, y establecer paralelismos entre la lucha por la existencia, Darwin-Dixit, y la lucha de clases, dijo Marx, entre una concepción materialista del origen de la vida y las especies y el materialismo histórico de Marx, la historización de la naturaleza y la historia social, respectivamente. El paralelismo al que me he referido se convirtió en prolongación unilineal, a decir del introductor del marxismo en Rusia, Georgi Plejano, referido por el citado Singer, quien afirmara que, abro comillas, la investigación de Marx sobre la evolución social empieza donde termina la de Darwin sobre la evolución biológica, opinión que yo personalmente no comparto. Aclaro que a contrapelo de lo que los darwinistas contemporáneos sostienen respecto de un paralelismo irreductible, aunque incidentalmente convergente, más simbólico que ontológico, entre la evolución biológica y la evolución social. Del mismo modo, dice Singer, que a los escolares en la Unión Soviética se les educó bajo el lema de que, se abren comillas, el darwinismo es la ciencia de la evolución biológica y el marxismo es la ciencia de la evolución social. Los que estudiaron en la Unión Soviética posiblemente recuerden eso. Lástima que no vino Dani, tal vez ella podría al menos asentir con la cabeza.
Bien, hoy, bastante adentrados en el siglo XXI, vemos que el debate acerca de la afinidad de los nuevos brotes de ambas corrientes de pensamiento no cesa, afortunadamente, y da lugar a problemas interesantes de una gran fertilidad heurística. Son de tal suerte complicados que aquí tengo que limitarme a señalar solo algunos, establecer ciertas premisas suyas, transcribir algunos argumentos de autores a mi juicio magistrales y emitir alguna opinión mía. No omito observar que, reconocidas las muchas afinidades aludidas, no son pocas en contrapartida las controversias que han tenido lugar en su haber. Entre el marxismo y el darwinismo, su afinidad en la tarea de desterrar las tinieblas del mito y la magia. Unas cuantas semanas después de haber sido publicada la primera edición del Origen de las Especies, Engels, en carta a Marx, de diciembre de 1859, le dice que ha estado leyendo a Darwin y, cito, que es algo verdaderamente sensacional. Si quedaba todavía un aspecto en el que la teleología no había sido aniquilada aún, esto es lo que ha ocurrido ahora. Nunca hasta el momento se había emprendido un intento de tamaño y envergadura para demostrar el desarrollo histórico de la naturaleza, al menos no con tanta fortuna. Se cierra. Marx, escaso un año después, una vez que leyó El Origen, replica a Engels escribiéndole que, se abren comillas, he leído toda clase de cosas, entre otras el libro de Darwin sobre la selección natural. Pese a la falta de finura muy inglesa en su desarrollo, digo yo, estilístico, en este libro se encuentra el fundamento histórico natural de nuestra idea. Se cierran comillas. Otro año después, en enero de 1861, escribirá Marx a Ferdinand Lassalle, constructor del Partido Socialdemócrata Alemán, diciéndole, se abren comillas, el libro de Darwin es muy importante y me sirve de base en la selección natural para la lucha de clases en la historia. Mas a pesar de todas sus deficiencias, no solo se da aquí por primera vez el golpe de gracia a la teleología en las ciencias naturales, sino que también se explica empíricamente su significado racional. Se cierra. Así, los fundadores del materialismo histórico y del socialismo científico apreciaban haber recibido una ayuda invaluable en su lucha por liquidar el pensamiento conservador entronizado en Inglaterra e influyente en Europa entera y sus colonias durante la época victoriana en que los dogmas religiosos, teológicos y secularizados imperaban sobre los pueblos y persistían incluso en el seno de las ciencias naturales y las nacientes ciencias sociales. Cabe reconocer que esa lucha por despejar las telarañas teleológicas del entendimiento humano ha avanzado un buen trecho con el aporte de nuestros protagonistas y sus seguidores, pero debe continuar sin descanso porque cuando la luz del conocimiento apenas disminuye un ápice, vuelve tercamente a surgir. Van a dispensar mi obstinación en este tópico que me parece vital, citando las palabras del profesor Roy Dunbar acerca de las teleologías expresamente religiosas y sectarias en general. Abro comillas. Los fundamentalistas de todo tipo, sean religiosos o políticos, son un serio peligro para la ciencia. Como todos los intentos para construir la ciencia dentro de un marco político religioso exclusivo, esas críticas radicales de la ciencia es improbable que nos ayuden a tratar los problemas prácticos de la supervivencia diaria. Al impedir el libre flujo de ideas, nos arriesgan a atrofiar el progreso científico. La ciencia es ante todo un foro abierto. Considerará cualquier idea que parezca prometedora, con independencia de donde provenga, ya que no haremos mejor ciencia ni salvaremos el mundo poniéndonos en algún tipo de evento científico. Cierran comillas.
Las plagas de los sistemas holísticos del pensamiento, el caso del mal llamado darwinismo social, entre comillas, y el del estalinismo. Voy a necesitar tal vez unos 5 minutos más del que tengo permitido para poder redondear y terminar mi ponencia, por favor. Paciencia. Por regla general, los más grandes sistemas del pensamiento universal son azotados por deformaciones que tienden a adulterarles y suplantarles, y que, para infortunio de la humanidad, no pocas veces logran monstruosos despropósitos. No han estado exentos de ellas el darwinismo y el marxismo. El mismo Dunbar, recién citado, dedica en su libro un apartado que denomina la subversión de la ciencia, en el que identifica en su léxico algunos persuasores ocultos, entre comillas, que descarrilan los quehaceres científicos y los conducen al desastre. Otros no son nada ocultos, son totalmente evidentes, digo yo, tales como la intervención del Estado, la intromisión de gobiernos autoritarios, poderes fácticos locales, intereses tribales, etc. Incluso la garra de algún déspota brutal, por no mencionar contingencias masivas o accidentes trágicos. Un ejemplo no tan conocido es el efecto nocivo que el fundamentalismo musulmán tuvo en el exterminio de la ciencia árabe de los siglos XIII y XIV. La obstinación islámica de que todo saber estaba ya escrito en el Corán imposibilitó a filósofos científicos para que continuaran cultivando sus disciplinas cuando precisamente eran ya líderes mundiales en las incipientes ciencias, incluidas la química, física, astronomía y matemáticas, ingeniería de su tiempo, artes y humanidades, so pena de ser acusados de herejía. Abro comillas, dice Robin, porque implicaba que Dios, al dictar el Corán, había hecho un trabajo incompleto y cualquier implicación de imperfección era considerada un insulto al Altísimo, algo que era castigado con la muerte instantánea. El resultado, como ha puesto de manifiesto Tavi Hoff en su libro El nacimiento de la ciencia moderna, fue la supresión activa del desarrollo de las ciencias en los últimos imperios islámicos del cercano Oriente y el norte de África. Se cierra. Y después de esto, la decadencia del mundo árabe. El retraso y la barbarie de que no han logrado liberarse por siglos millones de árabes. A esos terribles flagelos hay que sumar la manipulación estratégica de los sistemas teóricos a que dedicamos este trabajo, con el propósito de promover el fundamentalismo del autointerés, ya sean netos intereses de clase o encubiertos apetitos sectarios y hasta personales. La antinomia de toda forma de cultura humanista. A lo mejor no hace falta aclarar que el darwinismo social, entre comillas, y el Estado obrero burocráticamente degenerado en la versión del estalinismo no son más que imposturas intelectuales y espirituales que se gestaron como trampas para suplantar a las propuestas legítimas. Cobraron vigencia fáctica haciendo un uso ideológico social e instrumentaron versiones espurias de las teorías originales a las que no debatieron teóricamente, no las combatieron políticamente, no las sometieron a la prueba de su práctica, sino que las enaltecieron de dientes para afuera y se sirvieron de ellas para imponer un proyecto opuesto. Se colocaron en la historia social como trampas oceánicas, si me permiten la figura retórica. Tampoco haría falta agregar que ni Darwin ni Marx en vida estuvieron de acuerdo con el llamado darwinismo social. Cuando fue requerida por conocidos suyos su opinión sobre el tema y los movimientos grupales que concitaba, expresaron sendas negativas cada cual en su ámbito de amistades y detractores. De insuperable espíritu combativo, Marx
explicitó en mítines y reuniones su oposición a introducir la terminología de lo que llamaba, entre comillas, el darwinismo vulgar, que no era otro que el susodicho darwinismo social. En sus sesudas elaboraciones económicas e histórico-sociales, plasmadas en el Capital, y ni a título siquiera de comentario en sus Grundrisse. De modos más cautelosos, no obstante, Darwin también abiertamente se rehusó. Darwin de ningún modo utilizó expresiones achacadas a su teoría como la sobrevivencia del más fuerte, cuya autoría corresponde a Herbert Spencer. Tampoco es de Darwin la frase "la cruel lucha en la naturaleza con garras y dientes tintos en sangre", sino del poeta Alfred Tennyson, contemporáneo suyo. Mucho menos las pretensiones del mejoramiento de la raza o de la especie mediante manipulaciones de la herencia con seres humanos, fantaseada por un pariente suyo cercano, Francis Galton, de 1883, a lo que dio el nombre de eugenesia, que después fuera llevada a los laboratorios experimentales y campos de exterminio nazis. Por último, ni qué decir por la otra parte del caso planteado de impostura masiva del estalinismo y de la heroica y a la postre fatal y frustrada oposición de los dirigentes y militantes bolcheviques frente a la degeneración del socialismo soviético tripulado por Stalin para cambalachear el sueño de Marx, Engels y los socialistas científicos en Estado obrero burocráticamente degenerado, según la caracterización propuesta por León Trotsky, abordando el ensayo cósmico de generación que abortó el ensayo cósmico por impulsar, entre comillas, el salto de la humanidad desde el reino de la necesidad al reino de la libertad, según palabras de Marx y de Engels, por causa de la vulgar ambición del poder de Stalin y sus secuaces, a pesar de los esfuerzos de Lenin. Los verdaderos dirigentes de la revolución de 1917 y la gran mayoría del partido bolchevique. Autores serios calculan en no menos de 50 millones de vidas perdidas en total. Primero en la lucha revolucionaria, después en la guerra civil postrera, las purgas multitudinarias prescritas por la burocracia stalinista en el periodo del gran terror de Stalin, las secuelas desastrosas, hambrunas incluidas de las políticas del socialismo etapista en un solo país, dictadas por los stalinistas, los pactos secretos con Hitler, las traiciones a los partidos comunistas y las luchas revolucionarias del resto de Europa y del mundo, el genocidio sufrido por civiles y militares soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial y el sacrificio de la resistencia civil aún superior al mismo holocausto judío. Todo esto adjudicado directa o indirectamente al marxismo, que como en la obra de Dostoyevsky resultó lo mismo que los humillados y ofendidos. Injustamente, insisto, adjudicado al marxismo. Y sin embargo, pese a todo y contra tanto, el marxismo y el darwinismo se mueven, tienen alta evolutividad y gozan por eso de buena salud. Dejo para otra ocasión una ponencia seguramente académica, sin el tono contencioso, sino más alegre quizás, sobre otros temas que simplemente señalo. El concepto de progreso o atemporalidad del cambio en evolución y desarrollo histórico, instrumentación del sueño de perfectibilidad y ciertos indeseables como el darwinismo social señalado y las pesadillas pseudo-revolucionarias, la naturaleza egoísta o altruista del ser humano, los instintos de cooperar y compartir y la teoría darwo-marxista, un neologismo de mi cosecha, creo. Uno de los asuntos más candentes a mi juicio es el de si existe una simetría ética y política entre el socialismo científico y la teoría evolucionista.
a la luz de la puesta en escena y la realidad histórica concreta de determinadas poblaciones en que se aclimataron e instalaron sus respectivas teorías. Muchas gracias.